El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Al Señor, hermano, y puede tomar asiento. Vamos a continuar con los estudios bíblicos, hermanos. Estamos hablando de la dispensación del humano. En esta hora vamos a hablar de la dispensación del fin del gobierno humano. Antes que nada, antes de empezar, hermanos, dice el Salmo 34:1: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, hermanos, les animo, hermanos, como dijeron el hermano Francisco, que vengamos adelante, hermanos. Es hermoso sentir la presencia del Señor. Él quiere bendecirnos, hermanos. Yo tenía, pues como ven que ministro, y tenía mucho que no sentía otra vez esas caricias, hermanos, que uno siente cuando se derrama en este lugar. Les animo, hermanos, ustedes que tienen más esa oportunidad, que pasen adelante, hermanos. Este lugar es un lugar donde van a salir bendecidos. Vamos a entrar, hermanos, en la tercera dispensación del gobierno humano. Los hijos de Jafet fueron 7. Los pueblos Asia Menor y Europa. Génesis 10, del 1 al 2. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Gamob, Madai, Jabat, Tubal, Meset y Tiras. Como estuvimos estudiando, hermanos, en las lecciones anteriores, después del diluvio quedó Noé y su familia, sus hijos, su esposa y la suegra. Aleluya. Ellos fueron los descendientes después del diluvio, hermanos. En esta hora vamos a continuar con la generación después del diluvio de los hijos de Noé. Los hijos de Cam fueron 4. Los pueblos África y Arabia Saudita. Génesis 10, 6. Los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Vamos a seguir con los hijos de Sem. Fueron 5. De ahí vino la raza hebrea. Génesis 10, 22. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfasad, Lub y Aram. Estas fueron las generaciones, hermanos, de los hijos de Noé. Después del diluvio, ellos tuvieron que reproducirse, como dice la palabra, que se reproducieran, como lo dijo el pastor el otro día, que debían de reproducir la tierra. Entonces nacieron generaciones que fueron formando Asia Menor, Europa y los pueblos de África y el pueblo hebreo. Génesis 11, del 1 al 4 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre toda la faz de la tierra. El hombre, hermanos, dice la palabra en Génesis que desde el principio su corazón es malo, está expuesto a hacer lo malo. Los hombres se juntaron porque todos hablaban una misma lengua. No había lenguas diferentes como ahorita, que hay inglés, español, chino, de todos los lenguajes. No sé cuántos lenguajes hay, la verdad, pero son demasiados. En ese tiempo, hermanos, hablaban todos la misma lengua. Y todos se pusieron unánimes. ¿Pero unánimes para qué? Para hacer lo malo. Hicieron la torre de Babel, la confusión. Lo podemos ver en Génesis 11, de 2 al 4. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra,
y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Fíjense, hermanos, el entendimiento de los hombres de hacer una torre que llegara hasta los cielos. ¿Para qué la querían hacer? Por si venía un diluvio, no fueran ellos arrasados. Ellos tenían esa intención. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa intención siempre de hacer lo que no es agradable delante de Dios sin consultar antes. ¿A cuánto nos pasa que hemos tomado decisiones sin consultar a Dios primero? Y después, ¿qué pasa? Se derrumba todo y decimos, oh, pero ¿por qué pasó esto? Es porque no son planes de Dios. Dice su palabra en Isaías que sus caminos son diferentes a nosotros y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Otra vez el hombre estaba determinado en hacer su propia voluntad. No estaba satisfecho en obedecer a Dios y dispersarse sobre la tierra. Sabemos que Dios creó la creación, hermanos, puso a Adán y Eva en el monte del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivaran, para que comieran de él. La tierra fue fabricada para nosotros. Todo lo que está, como decía el hermano, es para nosotros. Debemos de apreciar ese regalo que nos ha dado el Señor. ¿Por qué? Porque todo es perfecto para nosotros. Mas nosotros hemos hecho de la tierra muchísimas cosas, hermanos. Hemos arrasado con la naturaleza, hemos contaminado de todo. Mas el Señor tiene misericordia. ¿Cuántos alaban al que vive? El hombre, hermanos, conspiró contra Dios y se puso en su mente ellos unánimes en hacer una torre. ¿Por qué no se pusieron unánimes en hacer lo bueno delante de Dios? Debemos de estar unánimes, hermanos, pero para hacer lo bueno, unánimes como aquí, todos juntos para ponernos en un solo espíritu y hacer lo bueno delante de Dios. Génesis 10, 6 al 12. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabat, Raamá, Sabetea, y los hijos de Ramá, Seba y Sedán. Y Cus engendró a Nirrom, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, como dice, como Nirrom, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Ereb, Acab y Canel en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó a Nínive, Remob, Ir, Calá, Reset, y entre Nínive y Calá, aquella es la grande ciudad. ¿Quién fue Nirrom, hermanos? Fue un cazador delante del Señor. Él edificó su reinado, dice, en Babel. Empezó. Después de ahí salió Nínive. Como podemos ver, la descendencia y la rebeldía contra Dios queriendo ser superior. ¿Por qué nos enseñoreamos a veces queriendo ser superior? Oh, yo voy a ayudarle a Dios, yo voy a hacer esto, y no pedimos la dirección, hermanos. Nos queremos enseñorear de lo que está más arriba de nosotros. El Babel y Nínive, otro pueblo malo al cual Jonás descendió por miedo al pueblo de Nínive. Él se arriesgaba a que lo mataran y él sabía que Dios los iba a perdonar. En la historia de Jonás, cuando Dios le habló, pongan atención, hermanos, y meditan en esa palabra, Dios le dio la orden. ¿A cuántos no nos ha dado la orden y no hemos hecho caso? Cuando Dios da una orden es mejor que obedezcamos a lo que Dios dice, porque si no nos va a pasar por el mar, nos va a llevar a la ballena, pero para que hagamos conforme a su voluntad. Debemos de hacerlo primero, dice Jonás 1, del 1 al 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Escuchar, hermanos, y seguir adelante, porque si no obedecemos la palabra del Señor, van a venir consecuencias que después vamos a decir, ¿por qué no lo hice a la primera? Pero nuestro corazón es duro, hermanos, muchas de las veces necesitamos eso para poder entender. Jonás
esto no viene ahí, hermanos. Un pasaje que les animo a que mediten en él es Jonás 2:7, hermanos. Es una oración que Jonás hace. Esa oración, ese pasaje, cuando yo lo miré, wow, me tocó el corazón. Dice, cuando en mi alma desfallecía, del Señor me acordé y Él me respondió desde su trono. Así es de que cuando tengan hermanos que estén pasando por una prueba, porque todos pasamos por pruebas, hermanos. No es por pero estos 5 días he pasado por wow, que digo, gloria a Dios, pero aquí seguimos, hermanos. Aquí seguimos adelante alabándole, alábele. Amén, brother. Así como me ven como este lado como medio como cachetoncito, ¿verdad? Después van a saber por qué, hermanos. Pero a Dios sea la gloria. Dice, Nirrón fue un hombre fuerte, era nieto de Cam, convenció a toda la ciudad grande para su protección, no confiando en Dios que le ayudara en todo un tiempo de angustia. Y una torre demasiado alta en caso que hubiera otro diluvio. Ellos querían hacer eso, hermanos. La torre en caso de que hubiera otro diluvio, decir, oh, tenemos salvación. Pero ¿por qué no pidieron salvación al que nos da salvación? Este hombre fue fuerte, tratado de dirigir a los hombres afuera del temor de Dios y traerlos a una dependencia constante en su poder. El plan de Nirrón era tener una federación de poder en gobernar el mundo siendo el mismo dirigente. ¿Cuántos de los poderosos ahorita que están de los reyes que se levantan en el mundo quieren hacer una sola nación? Quieren juntarse, hermanos, para abrir camino a la bestia, como está escrito, el falso profeta y el anticristo. Quieren ser un poder gobernante. Si vemos desde el principio hasta los últimos tiempos, ha sido lo mismo. Siempre el hombre queriendo conspirar contra Dios, sin obedecerlo, sabiendo que Él es el creador de todo. El espíritu del anticristo, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. ¿Hay micrófono para que me ayuden o...? Amén, brother. Alable. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente a vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Así es, amén. El espíritu del anticristo, hermanos, va a llegar, así como va a llegar el Señor Jesucristo primero por nosotros, hermanos, por la iglesia. Después se va a levantar el anticristo, hermanos. Si mucha iglesia, hermanos, no se pone en las manos del Señor y se pone a cuentas, van a venir cosas, catástrofes para los que se queden aquí en este lugar. Dice, estos personajes ya están en la iglesia. Ay, nada les gusta, todo está mal y solo son lo que dicen ellos y hacen es perfecto. Cartas leídas, dice el Señor. En la naturaleza del anticristo es oponerse a todo lo que es llamado de Dios. Por eso se llama anticristo. Oponerse a todo lo que manda el Señor. ¿Para qué? Para poder distraer a muchos. Dice en Mateo 24 que se levantarán falsos profetas y harán grandes señales. Grandes, hermanos. Sabemos que el diablo tiene poder también para hacer señales. Y dirán, oh, allá está Dios, irá la gente. De allá para acá, de allá para acá. Mas nosotros sabemos en quién hemos confiado, amén. Los descendientes de Noé representan la misma hora en la cual estamos viviendo ahora.
al poner al lado los caminos de Dios, nuestra civilización está tratando de hacer un gran hombre para llegar a la luna. ¿Qué está pasando, hermanos, ya en estos últimos tiempos? Tantas cosas que no salen que uno se queda, wow. Teléfonos, chips, que el hombre va a la luna, que viene, de todo. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda las palabras de este libro hasta los días posteros y la ciencia aumentará. Está escrito, hermanos, que todo lo que está pasando va a pasar. Así es de que debemos de estar preparados. Alabe al Señor, hermano, porque Él es bueno. Muchos dicen, oh, ¿y dónde está Dios? Porque no lo veo. Dios es espíritu, hermanos. Dios es como el viento, no lo vemos, pero lo podemos sentir. Él está buscando un cuerpo para poder glorificarse. Él está buscando un vaso limpio para poder expresarse, glorificarse como lo hacían en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo ahora, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dice, ahora el temor por ofender a alguien o a un incrédulo se está preparando el panorama para que la apostasía entre y darle lugar al anticristo y tome control sobre este mundo. ¿Qué es lo que quieren hacer, hermanos? Hacer una sola religión y un solo orden mundial. Juntarse los reyes poderosos. ¿Para qué? Para abrir camino al anticristo y sea blasfemiado el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero ellos tienen su paga, hermanos, el lago de fuego. Leamos nuevamente Génesis 11 del 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron los unos a los otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad cuya torre cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ellos, hermanos, querían hacer una torre, ¿para qué? Para decir, oh, esta es mi salvación. ¿Qué se ve ahorita, hermanos, con las imágenes? Los que no han conocido al Señor, que idolatran monos, baales, pero diciendo, oh, esta es mi salvación, pero sabiendo que están haciendo una idolatría que es un pecado ante Dios. Así es de que desde el principio se ha visto, hermanos, como la idolatría, por eso es el primer mandamiento, que no tendrás ídolos delante de mí, dice el Señor. La multitud estaba lista para seguir la determinación de Nimrod y empezaron a construir una torre hecha de ladrillos quemados, asegurando con mortero para que no penetrara el agua. Cuando el hombre empieza a caminar y tomar decisiones sin consultar a Dios, entonces se aplica la palabra. Lo que les dije al principio, hermanos, cuando caminamos y no consultamos a Dios primero en oración, decirle, Señor, si es de tu voluntad que se haga esto, si no, quítalo, o que me desvíe, o como sea. Dice el Salmo 27, 1, 2, aquí da el ejemplo, hermanos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que coméis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Si el Señor no edifica, hermanos, los planes que tenemos, de en vano vamos a estar trabajando. Nos vamos a estar cansando y diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no pasa esto? Porque no hemos pedido, hermanos, primero la consultación a Dios. A Dios sea la gloria. Aquí estamos, hermanos. Todo iba bien hasta que Dios bajó a ver la ciudad que estaban ellos edificando, pero Él vio el motivo detrás de aquello que estaban construyendo y que era la imaginación de sus corazones para desafiarle. ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Que Él conoce el corazón de nosotros. La intención de los hombres, hermanos, en hacer el mal, tentando a Dios, sabiendo de su grande poder. Dios confunde su lenguaje. Vamos a entrar en el lenguaje. Génesis 11 del 5 al 9. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, bro. Génesis 11 del 5 al 9. Y el Señor descendió para ver la ciudad
y en la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que es propongan a hacer les será imposible. Bajemos y allí confundamos sus lenguas, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los que dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de identificar la ciudad. Porque eso fue llamado Babel, porque allí confundía el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Amén. Así es. Ahí el Señor hizo dispersión, por eso fue llamado la Torre de Babel. Entonces, muy de repente, hermanos, imagínense estar en ese lugar. Nomás una imaginación, ¿ok? No corran. Estar en ese lugar, hermanos, los que estaban edificando la torre, y de repente se van a quedar, ¿qué? Me pasó, hermanos, a mí cuando de recién llegué a este país, que oí la primera vez hablar en chino, y yo nunca había escuchado en chino, ¿verdad? Yo puro mexicano, ¿verdad? O en otro lenguaje como centroamericano o inglés. Y yo decía, pues, ¿qué dirán? Así, hermanos, ha de haber sido ese día, hermanos, cuando Dios confundió a los albañiles, a los que estaban en la obra, pues ya ni le entendían si era 2x4 o 4x4. Ya iban mal. Alábenle, hermanos, es para que se rían y salgan de la rutina. Dios, hermanos, como hizo en su pacto con Noé de jamás destruir la tierra con agua, hermanos, Él no los destruyó, sino que los esparció. ¿Por qué? Porque Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Lo que Él dijo, hermanos, eso es hasta este día. Él no los exterminó, sino que los esparció, teniendo misericordia. Dice, hay otro grupo de gente que estaba unánime, y estos son los que Dios quiere que estemos unánimes en el día del Pentecostés. Lo que les decía al principio, hermanos. Estaban unánimes en un mismo sentir, en oración. Hablando de 2300 años después de la Torre de Babel, sucedió algo maravilloso también. Hay una promesa, hermanos, después de cada generación, siempre Dios renovando y restaurando. Cada vez que el hombre hacía el mal, siempre Dios salía. Por eso él dice que Él es el principio y el fin. Él es el tiempo, hermanos. Dios vuelve y da una misma lengua en unidad. El libro de los Hechos del 2, del 1 al 11 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, como lo estamos ahorita. De repente vino del cielo un ruido como de ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo del cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le hemos oído hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea y de Macedonia, del Ponte y de Asia, de Frigia y de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, creyentes árabes, les oíamos hablar en otros idiomas de las maravillas de Dios. La promesa, hermanos, Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Y las señales que son nuevas lenguas, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, cuando desciende en cada uno de los que está con su cuerpo dispuesto, hermanos, a hacer morada,
la primera señal es repartimiento de lenguas nuevas. Dios esparció por una lengua, mas después de 2300 años mandó la promesa, hermanos, a los que estén unánimes buscando, como en el día de Pentecostés. Así es de que les animo, hermanos, yo también me incluyo, porque yo también tengo que hacerlo, a estar unánimes, hermanos, en este lugar, hermanos, buscando la dirección del Espíritu Santo. Alábele, hermano. Decía el salmista, hermoso es estar en la presencia del Señor. El Señor los esparce. Génesis 11, del 8 al 9. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Ahí el Señor, hermanos, dispersó a todos los que estaban en ese lugar. Dispersó, los envió a unos para otro lado, a otro. ¿Para qué? Para que no siguieran edificando la ciudad. Por eso fue llamada Babel. Después de esta confusión, el Señor los esparció por toda la tierra, hasta los valles remotos, hasta las llanuras, hasta las orillas, hasta las islas del mar. Ellos retuvieron sus propias lenguas que fueron dadas en la torre. Ahora no hay teoría establecida que las varias lenguas que existen pertenecen a las tres familias, a la descendencia, hermanos. Las lenguas que están de los descendientes, hermanos, descendientes de Cam, África y Arabia. Esta era donde Noé había mandado la maldición sobre él y los descendientes de Sem, Asiria, de quien vendría el Mesías. Acá, hermanos, como lo dijeron en la lección anterior, fue cuando le llegó la maldición. Y sabemos que una maldición de un padre, uno de una madre, es algo, hermanos, poderoso. A los descendientes de Sem es donde vendría el Mesías, nuestro Señor Jesús. Descendientes de Jafet, Asia Menor y Europa. Y terminó entonces la tercera dispensación con juicio y la dispersión. Las dos primeras dispensaciones terminaron con el saber que al hombre lo que le espera. Siempre hay en la vida dos caminos a seguir, dice el libro de Proverbios, si no me equivoco. Que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Ya. Hay en la vida dos caminos y el hombre es responsable por escoger. Somos de libre albedrío, hermanos. El Señor es caballeroso y nos da libre albedrío para escoger si queremos hacer el bueno o lo malo. Dice, no hay que olvidar que cada dispensación había solamente una manera para ser salvo, y esta es la manera de Dios. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde vamos, hermanos? Si Él dijo eso, debemos de seguir a Él, a su caminar. No importa cuántas veces el hombre intente ser salvo, tampoco cuántas religiones hay. Todavía hay un solo plan de salvación y tenemos que obedecer para ser salvos. Y no importa lo que nosotros pensemos o creyamos. Solo hay un plan de salvación, hermanos. Y es lo que está escrito en la palabra, obedecer al Señor y hacer conforme a su voluntad. Así, hermanos, concluimos con este estudio bíblico. Le paso los micrófonos al pastor para la oración y Dios me los bendiga. Y espero que una palabra haya quedado, hermanos, en los corazones. Que mis ojos no te puedan ver. Te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puedes sentir tu presencia